Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 6.2, subir de peso cuando migramos. La obesidad es una enfermedad crónica y progresiva que se produce cuando se ingieren más calorías de las que se queman con las actividades diarias y el ejercicio. Culturalmente, desde México siempre hemos visto a los Estados Unidos como un país lleno de hamburguesas y hot dogs. ¿Qué pasa cuando emigramos y subimos de peso? Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, quiero agradecer el apoyo a la cuenta de Instagram. Esa es la principal vía de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer que se suscriban al canal de YouTube, donde se están subiendo todos los episodios, y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. Ahora, los que nos hacen favor de escucharnos en Spotify, por favor no olviden darle 5 estrellas al podcast ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden que siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de su proceso de relocalización. Este contenido le puede ayudar, y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo con amigos y conocidos para nosotros conocerlos. Y para ellos, recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían, y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitada a la nutrióloga Yamne Sánchez. Ella es una educadora de la diabetes y la obesidad, es una coach en cuestión de nutrición y una máster en nutrición clínica. Yamne, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Platícanos de ti. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Puebla, México. Soy poblana. Ok, del estado de Puebla. ¿Y cómo fue que llegaste aquí? Llegué por proyecto familiar, por mi esposo, por temas de laborales. Entonces, bueno, como familia, nuestro proyecto nos trajo aquí. Ok, ¿y cuánto tiempo tienes aquí en los Estados Unidos? Tengo poquito, voy a hacer un año. En septiembre voy a hacer un año. Ok, y después de un año de vivir acá, ¿te regresarías a vivir a México? Uy, mira, sí me regresaría, por supuesto, que sí me regresaría, pero tampoco es una cosa que diga, me quiero regresar ya, ¿sabes? O sea, estoy contenta aquí, la verdad. Muy bien, pues felicidades por ese casi año. Esperamos que todo el proyecto de familia vaya bien y todo fluya para que pues para que sigan estando a gusto, ¿no? Oye, Yamne, es un tema muy recurrente. De hecho, tengo mucho tiempo buscando a un nutrióloga, para hablar de esto, porque se vuelve algo muy controversial. Ahí está que todos venimos aquí a los Estados Unidos, y pues hoy en día lo entiendo mucho más porque cambian tus hábitos alimenticios, cambian los ingredientes con los que cocinas, o cambian muchas cosas. Hoy en día creo que estamos muy globalizados y hay muchísimas cosas que ya puedes encontrar, pero difícilmente vas a poder mantener, número uno, tu alimentación tal y como lo llevabas en México, sobre todo los primeros años en los que llegas aquí. Y número dos, pues tu actividad física y todo eso cambia totalmente porque son diferentes recorridos, porque en los Estados Unidos, o al menos en el estado de Michigan, el transporte público no es tan como que tan vasto, entonces pues se camina menos, y la mayoría de las personas, habrá quienes no, pero la mayoría de las personas tiende a subir de peso. Claro. Entonces, pues dice que Uy, una persona es considerada obesa cuando posee un índice de masa corporal de 30 o más, y tiene sobrepeso cuando su índice de masa corporal está entre 25 y 29.9. La obesidad puede aumentar el riesgo de varios tipos de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. ¿Qué es lo que uno debe tomar en cuenta cuando va a migrar a los Estados Unidos en cuestión de la nutrición, Yamne? ok. Uy, bueno, pues mira, es un tema muy, muy, muy amplio. En general, no solamente cuando se migra a los Estados Unidos, pero migrar primero es uno de los procesos más grandes y es un duelo fuertísimo que vivimos todos los que migramos, ¿no? Cuando sucede cualquier condición de este tipo, cualquier duelo, cualquier cambio en nuestra vida, no importa si es pequeño o grande, va a afectar nuestra alimentación. No, la alimentación tiene un componente no solamente biológico, no solamente comemos porque nos haga bien o mal, sino tiene un componente social, cultural, emocional fuertísimo. O sea, hay muchas, muchas, muchas variables y realmente pocas son
voluntarias, o sea, decidimos muy poco lo que comemos en comparación con lo, el ambiente que está a nuestro alrededor que nos destina de alguna manera, diciendo, lo digo así, a comer. Entonces, cuando migramos, cuando cambiamos del ambiente en el que estemos, inevitablemente la alimentación va a cambiar. Como tú lo dijiste, va a ser muy diferente. E inevitablemente, pues nuestro cuerpo va a cambiar y nuestro peso va a cambiar, ¿no? Entonces, primero, yo lo primero que diría que hay que considerar es que eso es una realidad, que pues que va a haber un movimiento ahí. Cada historia es diferente, cada cuerpo es diferente. Pues seguramente muchas personas ganan peso, pero también seguramente hay personas que pierden peso. Eh, ¿Por qué? Porque pues estamos viviendo en una realidad completamente diferente en donde justamente como tú lo dijiste, todo el ambiente es distinto, ¿no? Entonces eso es lo primero, como que aceptarlo y entender que es un proceso de la vida, ¿no? Que siempre todo lo que suceda en nuestra vida va a determinar pues cómo comemos, cómo nos movemos y en consecuencia nuestro peso. Si volteamos hacia atrás todos en nuestra vida, pues nuestro peso ha cambiado, nuestro peso ha fluctuado, nuestro cuerpo ha cambiado, ¿no? Y cuando hablo de peso no me refiero solamente al índice de masa corporal, me refiero a que hay épocas donde estamos con mayor músculo, hay épocas donde estamos más delgaditos, o sea, siempre cambia, no es algo estático porque los seres humanos no somos estáticos, ¿no? Eso sería como el primer punto. Ahora, creo que también la gente, hay factores que no tomen en cuenta como, número uno, cada vez te estás haciendo más grande y cada vez va a costar más trabajo mantenerse en el peso, ¿no? Las personas, aunque vivan en el mismo lugar toda la vida, pues la mayoría van a tender a subir de peso porque baja la actividad física, por miles de cuestiones. Entonces, pues Claro, no es nada más que esté subiendo de peso al migrar, sino que está subiendo de peso muchas veces tiene que ver con la edad y bueno, o sea, en este caso sí cambia todo, pero nada te dice que si te quedas ahí en el mismo lugar no aumentarías de peso de igual manera. claro, totalmente. Eh, Además, por ejemplo, también cuando hay migración, hay un factor que tampoco al final puede haber en otras situaciones, pero bueno, aquí es un denominador común que hay un factor muy importante que es el estrés, ¿no? Obviamente salir de tu hábitat estresa muchísimo y el estrés tiene una relación muy importante con el aumento de peso. O sea, lo que nos hace subir de peso podríamos hablar de más de 200 variables, ¿sabes? Hay muchísimas razones y controlamos pocas de ellas. Pero el estrés es un factor muy relacionado porque incluso nuestro cuerpo físicamente reacciona al estrés. Quiero decir, el estado hormonal es diferente, el sueño es diferente, la manera en que utiliza y procesa los nutrimentos, las grasas, la energía es distinta bajo condiciones de estrés. Entonces, una persona que migra, lo primero que va a tener es un montón de estrés, Oye, ¿y la ¿no? temperatura y el medio ambiente también influyen en eso? También, obviamente, además, cambiamos de temperatura y de medio ambiente y cambiamos la manera en la que nos relacionamos con el ambiente. Quiero decir, la disponibilidad de alimentos a los que nuestro cuerpo está acostumbrado y que ha tolerado toda la vida, de pronto tenemos disponibles otros que nuestro cuerpo no conoce muy bien tampoco. Ujú. Sí, pues es que cambia todo, ¿no? O Entonces, sea, en el súper al que vas ahora no es necesariamente igual que el súper al que ibas en México y te surtías o cuestiones como, insisto, lo de comer fuera es algo que el mexicano tenemos muy arraigado. Seguramente ya lo he mencionado en este podcast de que hay vestigios de que desde la época previa a la conquista, en nuestras culturas se alimentaban mucho en la calle y había venta de comida en la calle. Y pues definitivamente es algo que nunca va a desaparecer en México, ¿no? Aquí también existe, pero como con establecimientos pues un poquito más, pues ahora sí que más establecidos, ¿no? O sea, en México es muy común comer en la calle y es algo de lo que presumimos y nos sentimos muy orgullosos de ello, porque es muy fácil, ¿no? Cenar en cualquier esquina unos tacos que los que sean de tu preferencia, de la proteína que prefieras. Y aquí pues como que la cultura cambia, por ejemplo, aquí es difícil encontrar cenar muy tarde, ¿no? Porque
la mayoría de los lugares van a estar cerrados. Y digo, culturalmente, Claro, pues eso también modifica, ¿no? claro. Los horarios, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir como experiencia personal que para mí fue un reto muy, muy, muy grande adaptarme a los horarios de comida, ¿no? Entonces ya era la hora de lunch y yo no tenía hambre porque no era mi horario fuerte y luego no podía comer y luego ya no llegaba a la siguiente comida porque ya me estaba muriendo de hambre. O sea, los horarios cambian y no encuentras al principio cómo poder organizar todo, ¿no? Y otra cosa también, pues es el tema emocional, o sea, al final comer de alguna manera como construir una forma de alimentarte, ya sea que cocines, compres en la calle, no importa la forma en la que lo hagamos, en la que todos al final hacemos ciertas actividades para conseguir nuestros alimentos y comerlos, ¿no? Es un proceso, no es algo que surja mágicamente, sino hacemos todo un proceso. En lo que te adaptes y logras acomodar este proceso, eso requiere tiempo y energía. Y muchas veces cuando estás pasando por una situación de estrés, de cambio, de adaptación, de muchas cosas nuevas, de que tienes que aprender muchas cosas, de que tienes que defenderte en un ámbito, lo digo otra vez, totalmente fuera de lo normal o de tu zona de confort, pues la realidad es que la energía y el tiempo que le dedicas a la comida, a pensar que vas a comer o que suele ser poco, no es una prioridad muchas veces. Insisto, cada persona es diferente, pero también eso afecta. Sí, pues sí, y aparte de que es como que en lo que te adaptas a tu nueva realidad, pues vas a lo mejor descuidar cosas que antes sí cuidabas, ¿no? Ah, claro, por ejemplo, incluso conocer que la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad de alimentos, o sea, ¿a qué tengo acceso? ¿Dónde consigo esto? Es todo un proceso, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente cambia nuestra forma de comer. Y cambiar la forma de comer, pues afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra salud, afecta a nuestro peso, afecta absolutamente todo. Pero lo que me gustaría decir es que primero que nada entender que es normal, que es parte pues, del proceso de migrar, que es parte de los humanos, cuando nos sometemos a cambios tan drásticos de vida. Pero por otro lado también, igual un poquito desde mi experiencia ahora como tratando con gente que vive acá en diferente tiempo, eh, yo siempre les digo, igual es posible mm, cuidar la alimentación de una manera que me permita tener una buena salud para vivir la mejor vida posible, ¿no? Es posible aquí, es posible en cualquier lugar del mundo. No es súper fácil, no digo que es fácil, no digo que sea perfecto, que sea eh, inmediato, pero es posible y es posible también hacer algo con lo que tengo, que a lo mejor no siempre son los mejores recursos en cuanto a conocimiento, en cuanto a acceso a alimentos, en cuanto a tiempo. A veces no podemos hacer mucho, pero un poquito sí es posible hacer, ¿no? Entonces, así como digo, es real, va a cambiar, va a ser difícil, también digo, igual se puede hacer. No es algo que no podamos hacer absolutamente nada, ¿no? No controlamos todas las variables, pero sí controlamos algunas. Ahora, también creo que debemos de empezar a desechar ese el mito de que, es que en los Estados Unidos todo es engordante y en México no, y es que en México, digo, en Estados Unidos se consume mucho azúcar o mucho refresco y en México no porque pues muchas de esas, ¿cómo se llama? De esos métricos, México supera o está muy al parejo, ¿no? O sea, es, es algo que debemos de sacarlo de nuestra mente, o sea, no porque estés viviendo acá, todo o sea, todo te daña tu salud o todo te va a hacer subir de peso, sino que tiene que ver con lo que tú decidas consumir, ¿no? Exacto. Sí, mira, realmente en temas estadísticos no estamos tan diferentes. México y Estados Unidos tienen, bueno, hablo específicamente de México, que son las que conozco un poco más, tienen cifras bastante similares cuando hablamos de sobrepeso, de enfermedades vasculares, etcétera, ¿no? No hay tanta diferencia efectivamente.
Por supuesto que la comida es muy diferente. Desde mi apreciación, y no lo digo con números en la mano, es completamente mi apreciación personal. Hay obviamente mucho mayor disponibilidad de alimentos procesados aquí. En México hay muchísimos y se consumen con una cantidad gigante. Sin embargo, todavía hay como mayor variedad aquí, ¿no? Es más fácil, es muy, muy fácil encontrar un alimento procesado. Y como tú lo dices, por ejemplo, hablando de la comida de la calle, ¿no? En México consigues comida de la calle, pero sigue siendo un poco comida como cocinada y aquí casi todo es como comida rápida, no toda, pero hay más disponibilidad, ¿no? Oye, ¿qué sería un Entonces, alimento procesado para los que no saben qué es un alimento procesado? un alimento procesado tal cual, como su nombre lo dice, pasó por un proceso, o sea, de cómo se obtuvo de la naturaleza, pasó por un proceso, ¿no? Incluso puede ser un proceso sencillo y rápido, como cocinar. Cocinar ya procesamos un alimento. O puede ser un ultra procesado, que es ya prácticamente lo que encontramos en paquetitos, que si lo pensamos, pues no existe en la naturaleza, ¿no? No sé, pensemos en una galleta de estas de sabores negras con, ¿sabes? Eso como tal, pues no existe, ¿no? Es una serie de ingredientes y de aditivos y con muchos procesos. O Entonces, sea, eso es un un ultraprocesado. alimento no procesado podría ser como que como una tortilla de maíz. Ya está procesada porque el maíz al final ya se molió, ya tuvo un proceso, ya tuvo por ejemplo, una nixtamalización, si se hizo, eso ya es un procesado. Es un proceso, hay como niveles de proceso, ¿no? Es un proceso un poquito más sencillo, pero ya está procesado. Un alimento no procesado directamente es una fruta, así como la obtenemos de la naturaleza, la leche de vaca, directamente como la obtenemos, las verduras, eso es un alimento no procesado. Ah, ok, y el balance debería ser comer más alimentos no procesados que procesados. Sí, definitivamente. Los alimentos procesados, insisto, depende del nivel de proceso, pero en la mayoría los alimentos procesados y ultraprocesados, sobre todo, o sea, los que son muy, muy, muy diferentes a como era, pues son una combinación de aditivos, de ingredientes, ¿no? A veces tienen colorantes, tienen saborizantes, y la gran mayoría pues, están generalmente muy, muy altos en azúcar y grasa, ¿no? Entonces hay como mucha evidencia que nos relaciona el consumo de alimentos ultraprocesados, sobre todo, con presencias de enfermedades. Y aquí quiero decir algo bien, bien importante. El tener, si bien el índice de masa corporal tiene sus categorías y se menciona como obesidad, sobrepeso y demás, no es suficiente como para un diagnóstico. Es más un índice que se utiliza como estadísticamente. Realmente aquí lo que puede generar algún daño a la salud es un exceso de grasa en el cuerpo y que además esa grasa tenga funciones, o sea, puede llegar a adquirir como funciones como hormonales, es decir, o sea, no es un tejido que tengo ahí y no hace nada, sino en ese exceso de grasa se empiezan a producir sustancias que afectan los órganos. No todo el mundo con exceso de grasa tiene estas condiciones, lo debo decir, pero las personas que tienen exceso de grasa y el exceso de grasa está generando, está produciendo estas sustancias, eso es lo que va a lastimar los órganos y esa es la relación que existe entre un exceso de peso proveniente de grasa específicamente y el desarrollo de alguna enfermedad, que no es una causa, pero sí es una relación, ¿no? Es una posibilidad de que me aumente el riesgo. Ahora, Y para los atenderse procesados, eso, lo los puede hacer, ultraprocesados. perdón, para atenderse eso, pues pueden hacerse un chequeo. La mayoría de las personas que llegan de aquí de manera profesional, pues tienen acceso a un seguro, se hacen un chequeo de sangre, ya sea anual o 2 veces por año, y ahí les pueden detectar eso, ¿no? Sí, se puede, o sea, hay muchas maneras de evaluar. En nutrición, por ejemplo, evaluamos con algo que se llama ABCDE, que son datos antropométricos, literalmente un peso, una estatura son los más básicos, pero podemos tomar circunferencias, incluso existen algunas técnicas para medir un poco composición corporal, se llama antropometría. Hacemos unos plieguecitos y podemos medir, no medir exactamente, pero estimar con
con cierto nivel de certeza como la cantidad de grasa corporal, existen incluso aparatos que nos pueden ayudar un poco, o sea, esos son como los datos antropométricos. Bioquímicos, es hacerse tal cual exámenes de la sangre. Clínicos, obviamente si yo noto algunos signos, por ejemplo, que tengo oscurecimiento en la parte de atrás del cuello o en los codos o en las articulaciones, o si yo me noto que estoy roncando, por ejemplo, o que ya me agito mucho, o que estoy teniendo dolores articulares que no tenía. O sea, existen la presión, zumbidos en los oídos, o no sé, o sea, existen ciertos signos clínicos, sería de C, D, dietético, y eso sí lo hacemos en nutrición, es revisar cómo estás comiendo. Literal es, a ver, dime todo lo que comes durante 3 días, desde que te despiertas hasta que te duermes, a qué hora todo, y eso más o menos podemos evaluar si la alimentación tiene calidad, tiene variedad, está completa, está equilibrada, es suficiente, y entonces poder tomar medidas. Y finalmente el ABCDE, el E que es estilo de vida. Ok, haces ejercicio, qué tipo de ejercicio, a qué hora, cuánto tiempo, y además de tu ejercicio durante tu día normal, estás mucho tiempo sentado o te mueves, cuántas horas duermes, tienes mucho estrés. Evaluamos todo eso en nutrición, eso se llama el ABCDE, para poder ver qué podría estar afectando la salud, o incluso para prevenir, ¿no? Es complicado porque se dice fácil, pero ya dijiste muchas cosas que sobre todo debes de revisar todo tu estilo de vida, ¿no? O sea, lo que estás comiendo, la actividad física que estás teniendo, porque te piden que seas activo físicamente, pero también te piden que duermas bien y que no te estreses y se vuelve una fórmula un poquito complicada, pero que también debemos de tomar en cuenta la mayoría de las personas que llegan aquí a los Estados Unidos, que vienen de ciudades grandes, pues el tráfico es menos, entonces a lo mejor pudieras tener un poquito más de tiempo para atender todas estas cosas que tienes que poner atención, ¿no? Claro, sí, efectivamente son muchas cosas y suenan complicadas, y generalmente cuando decimos quiero hacerlo todo, podemos paralizarnos, ¿no? Como abrumarnos, paralizarnos y decir. Entonces yo siempre les digo dos cosas: recuerda que hacer algo es mejor que nada, aunque sea poquito, aunque sea, es mejor que cero. Y recuerda que si estás haciendo algo, ya estás mejor que como estabas ayer. Sí, Entonces, justamente no, hoy no importa. mi equipo de producción, hoy me pasaban un dato que me decían, a lo mejor si tú no hacías ejercicio y empezaste a hacer ejercicio y los primeros 30 días fuiste constante, vas a la báscula y no vas a ver un cambio, ¿verdad? A lo mejor vas a ver un kilo o un par de libras que bajaste, pero si te hubieras hecho un estudio antes de empezar a hacer el ejercicio y después de esos 30 días, verías que hay muchos índices que se van a mover, que no necesariamente se van a reflejar en el peso, pero la oxigenación fue diferente, tienes más músculo que antes tenías, o sea, han cambiado muchas cosas, aunque tú solamente te fijes en lo que dice la báscula. Tus tallas. Exacto, exacto. Es más, ni siquiera tienes que esperar 30 días. El día que haces ejercicio, vas a estar de mejor humor, vas a dormir mejor, vas a tener como los músculos activos diferentes. Después de un par de días, los dolores articulares van a desaparecer, la espalda va a dejar de doler. No te tienes que esperar ni 30 días, Y pues ¿sabes? Y a veces aquí acabas de decir algo muy importante: fijarse en esos beneficios, pensar en que, ok, estoy comiendo verduras, ¿qué estoy sintiendo diferente? Es algo que nos ayuda mucho a continuar, a seguir haciéndolo. Si yo no me fijo en esos beneficios y solo estoy pensando en la báscula, puede ser que nos desmotivemos. sí, no, no, o sea, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Porque no te puedes motivar solamente así por un evento, unas vacaciones, algo que vas a tener, sino que te es consciente de que pues la actividad física la vas a ocupar, ¿no? Hay un dicho americano, bueno, al menos yo lo escuché en inglés que decía, el que no tiene tiempo para hacer ejercicio ahorita va a tener que tener tiempo para el doctor más adelante en su vida. Claro, tal cual. Y además también pensar siempre les digo, ok, el ideal es este, no, no sé, vamos a hablar de ejercicio, 150 minutos a la semana. Eso es el ideal, pero probablemente para mí, por mi estilo de vida, por mi trabajo, por mi familia, por las razones que tú quieras, es imposible llegar a 150 minutos. Y a veces, en esa discusión, la gente termina decidiendo hacer cero, ¿no? Entonces, ok, no puedo hacer 150 minutos, pero puedo hacer 10 minutos de lunes a viernes. Sí, porque ¿Ok? 150 es Eso media es hora de lunes a viernes. O bueno, 5 días a la 150 es semana, media hora. media hora, cinco Exacto. días a la semana.
Entonces no A lo es mejor tanto, a lo necesitas. mejor a veces entiendo que muchas gentes tienen unas dinámicas muy ocupadas, pero a veces lo utilizas para ver memes en el teléfono o para dedicar tiempo a las Claro, redes sociales. claro, igual, por ejemplo, si no estás acostumbrado y hago media hora, se me va a hacer larguísimo, pero si empiezo con 10 minutos, literalmente 10 minutos, en esta rutina de, pues es que no tengo tiempo, ok, si te levantas 6:30, a lo mejor levántate 6:20. 10 minutos no van a aportar nada extra en tu vida, pero si haces 10 minutos de ejercicio, sí van a aportar mucho. ¿Sí me explico? O 10 minutos más que te quedes en la oficina, tampoco te van a cambiar el día de trabajo, o sea, no vas a ser muchísimo más eficiente por quedarte 10 minutos más, pero si esos 10 minutos los usas para caminar, sí van a tener un impacto muchísimo más alto en tu vida. Sí, porque a lo mejor la meta cuando empiezas no debe ser hacer un triatlón, ¿no? A lo mejor la meta es, de, ¿sabes qué? Voy a hacer un 5K. Entonces empiezas a entrenar para eso y luego ya después dices, ah, bueno, ya lo pude completar. Y estoy hablando un solo ejemplo, ¿verdad? O sea, hay muchas actividades. Yo siempre como que detecto que hay actividades físicas que se ponen de moda. Hace unos años fue el CrossFit, después la bicicleta, hoy en día el pickleball. Y digo, no importa que te digan que eres una persona novedosa, que nomás vas, con que hagas actividad física. O sea, si el que te estás preocupando porque lo que diga el que no hace ninguna actividad física, le estás poniendo atención a personas no indicadas. Claro, claro, y otra cosa importante también es que la motivación tiene que ser interna, o sea, tiene que venir, el yo lo hago por esta razón. Cuando es porque me lo dicen, porque mi esposa me trajo, porque ya me dijeron que vaya a nutriólogo, porque es complicado mantenerse, ¿sabes? Y lo mismo pasa con la alimentación. Casi todo el mundo lucha por dejar de comer cosas, ¿no? Como a mí me pasa mucho cuando trabajo con pacientes que me dicen, no, pero ya no estoy comiendo carne, ya no estoy tomando azúcar, llevo 3 días nada, ni una gota. Eso se sostiene muy poco, ¿no? Pero a veces les digo, ok, pero ¿qué es lo que sí estás comiendo? O sea, si tú ya dejaste de comer azúcar, pero sigues sin comer verduras, pero sigues sin comer granos, pero sigues sin comer vitaminas y nutrientes, tu cuerpo sigue sin nutrientes. Entonces, ¿cómo quieres que trabajes si de todas maneras no se los estás dando todavía? Entonces, a veces es más fácil agregar, empezar a agregar que quitar. Entonces yo digo, ok, si estás teniendo problemas con quitar cosas, empieza a agregar frutas, empieza a agregar verduras, poco a poquito, empieza a agregarlas, cómelas más y ya con eso tu cuerpo va a estar nutrido diferente y va a tener una respuesta. Y poco a poco, incluso hasta el apetito, el patrón de alimentación, todo empieza a cambiar, ¿no? Pero pues es un proceso, es todo un proceso, y repito, posible, completamente posible, y lo podemos hacer en cualquier condición, ¿no? Obviamente no hay una regla general, cada persona es una historia, pero aunque migremos, aunque estemos en otro país, aunque tengamos, hay que aprender un poquito, hay que ser amigos del ambiente y después podemos empezar a hacer cosas. Y es parte del proceso de adaptarte, ¿no? Claro, tal cual. ¿No? Oye, La alimentación pues es una de las cosas más básicas. ahora otro de los mitos que mucha gente menciona es la cuestión de las porciones. ¿Es cierto que son más grandes las porciones aquí? ¿Están hechos para otra estructura de gente, para personas más altas, para personas... o es un mito que nos hacemos creer? Mira, voy a hablar desde igual desde como mi visión, lo que a mí me ha tocado ver desde este pedacito chiquitito que es mi vista, yo sí veo porciones más grandes, es mi apreciación. Por ejemplo, en la comida que encuentras en la calle, en restaurantes y demás, las porciones son muy grandes. Y otra cosa son densamente calóricos. ¿Qué es eso? Que en poca cantidad de comida o en la misma cantidad de comida tiene muchísimas más calorías. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que eso no es exclusivo de Estados Unidos. Quiero decir que, que no es exclusivo, lo encuentras en todos los lugares, pero sí es algo que veo mucho, ¿no? Que si tú pides, por ejemplo, una ensalada, la ensalada tiene queso, tiene tortilla frita, tiene un aderezo cremoso así en muchas grandes cantidades, ¿sabes? O sea, está como muy, muy calórica.
en volumen. Algunos restaurantes logran tener como las calorías en los platillos, ¿no? En el menú los alcanzo a ver. Y por ejemplo, hay platillos de 2000 calorías, ¿no? Que a veces es lo que una persona, un adulto podría requerir en todo el día, Sí, ¿no? una dieta balanceada, pues más o menos para un hombre está como que entre 1500 2000 calorías al día, dependiendo de las actividades que tengas, más o menos, ¿no? O sea, para un promedio. Y a veces una hamburguesa por sí sola las tiene. Para, claro, para un hombre, para una persona más o menos de unos 70, pero bueno, es un poquito genérico, no es algo tan exacto, pero Sí, y sí, sí, no me sí hay quiero ir personas así más en grandes. específico porque pues si usted está buscando cómo cuidarse, pues vaya con un nutricionista o un nutriólogo para que le indique qué es lo bueno para usted, ¿no? Porque luego de repente sabes de alguien que bajó de peso y le preguntas, ¿cómo le hiciste? Ah, pues hice esto y a lo mejor es una dieta que está preparada para esa persona, un plan que está preparado para esa persona y no necesariamente te va a funcionar a ti, ¿no? Claro, y la estrategia pues es distinta. Y voy a decir algo que para que no se engañen. O sea, lo que nos hace perder grasa realmente es una disminución en la cantidad de calorías que estamos comiendo. Eso es lo que nos hace perder grasa. O sea, cualquier dieta, lo que tienen en común es un déficit calórico, es decir, bajarle a las calorías que estoy comiendo. La estrategia de que si lo hago con ayuno, de que si lo hago vegano, de que si lo hago con el nombre que tú quieras, la estrategia es diferente para cada persona, es lo que a cada quien le acomode, pero todas tienen en común que le bajamos un poquito al consumo de calorías. Ahora, perder peso porque bajé calorías no significa que esté más saludable o que esté comiendo mejor o que esté más nutrido. Son cosas diferentes. ¿Mm? Una cosa es perder grasa porque bajé mi consumo de energía, de calorías, y otra muy distinta, estoy mejor nutrido. Pueden ir de la mano, puedo bajar mis calorías porque estoy comiendo más verduras, las verduras no son calóricas, pero me estoy llenando de vitaminas, fibra y demás, entonces ahí sí están sucediendo las dos cosas al mismo tiempo, pero no es una regla, no siempre sucede. Y lo digo porque hay quien se le hace muy fácil reemplazar comidas, ¿no? O sea, ok, yo ya no me estoy comiendo esto y me estoy comiendo estos productos, o me estoy comiendo pura proteína, que está como de moda, como súbele mucho a la proteína, pero dejan de comer fibra, pero dejan de comer bien. Entonces, puede ser que pierdas peso, pero no necesariamente vas a estar más sano. En algún tiempo de mi vida fui muy fan del programa este donde hay un doctor en Houston que opera a personas con obesidad mórbida, ¿verdad? No me acuerdo el doctor Nazarov, no me acuerdo cómo se llamaba. Y él Sí, decía ya sé cuál. que no me acuerdo cómo se llama el programa, pero es muy famoso y muy popular. Que él decía que había una diferencia muy grande entre nutrirse y alimentarse, ¿no? Porque dice, hay muchas personas que su día a día está lleno de comidas vacías, que son los alimentos ultraprocesados que mencionabas, y pues nomás están diseñados para saciar el hambre en el momento, pero no te están aportando ningún nutriente a tu vida, ¿no? Y si tu dieta está basada en eso, pues eso va a ser una constante el que aumentes de peso. Sí, mira, yo no quiero satanizar ningún alimento. Yo no podría decir que un alimento es bueno o malo, o que un nutriente es bueno o malo. Un nutriente, vamos a pensarlo así, un nutriente literalmente es una sustancia química. Todos en algún momento de nuestra vida escuchamos hablar de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas. Esos son nutrientes, ¿no? Que son sustancias químicas que están adentro de los alimentos y que en nuestro cuerpo tienen funciones específicas. Y eso es biología. Y eso es como que todos los seres humanos, no importa en qué país estemos, requerimos proteínas, requerimos carbohidratos y requerimos grasas. ¿Por qué? Porque tienen funciones bien específicas en nuestro organismo, ¿no? En otro grupo de nutrientes que les llamamos micro, porque los necesitamos en pocas cantidades, son como vitaminas, minerales y demás. Lo mismo, sustancias químicas que entran a nuestro cuerpo y hacen procesos. Eh, Ahora, un alimento es solamente como el topper, yo les digo, es como el contenedor de los nutrientes. Al cuerpo no le importa, eh, digámoslo así, cómo se los estás dando, pero lo que le importa, o sea, en qué tipo no le importa si la fruta es fruta A o fruta B, siempre y cuando él en todo el día y en todos los días reciba todo lo que requiere. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, los ultraprocesados,
pues no es que no tengan nutrientes, sí tienen nutrientes porque tienen azúcar y tienen grasa y al final el azúcar y la grasa son nutrientes. Lo que sucede aquí es que no tienen ninguna otra cosa como que aporte, funcione, que ayude a las funciones del cuerpo como vitaminas o minerales o demás. No tienen fibra y que el tipo de grasa es un tipo de grasa que está más asociado a enfermedades y el tipo de azúcar es un tipo de azúcar refinado o añadido que igual no es un carbohidrato que viene de una fruta, por ejemplo, sino es un tipo de azúcar que no nos va a aportar nada más que azúcar y en cantidades muy excesivas, ¿no? Entonces, no es que no aporten nada, pero es que si yo como eso, igual, ¿no? Mi dieta pues no está llena con todos los nutrientes que mi cuerpo necesita para que haga sus procesos. Yo siempre les digo, un cuerpo sano va a hacer sus procesos, o sea, él se va a encargar de llevar la proteína donde haga falta, de llevar la grasa donde haga falta, no es necesario que le demos cosas específicas para que haga algo, ¿no? Lo hace solo si está funcionando bien, si no tiene ninguna condición. Nuestro único trabajo es darle todo lo que necesita. Pues es algo, yo creo que es algo que se debería enseñar más en las escuelas, pero porque es algo básico que todo el mundo Sí. debemos saber y pues no es tan fácil, ¿no? Como que no todo el mundo lo tiene procesado pues todo ese conocimiento. Sí, no. Además está también como de moda, entonces hay mucha sobreinformación. Justamente en una de las charlas la gente me hablaba de bajar los carbohidratos y que los carbohidratos y que la gente con diabetes debe bajarle a los carbohidratos y les digo, ay, ¿qué es un carbohidrato? Y no me esperen responder, Son ¿no? malos. Entonces, son malos, exacto, es un nutriente, sin carbohidratos no podríamos vivir, así de simple, ¿no? Sí, Entonces, pues es, como toda esta saturación también hace que tengamos ahí como satanismo contra los alimentos o los nutrientes, ¿no? sí, pues es que es una realidad que vivimos en la época de la sobreinformación, ¿no? O sea, tú te metes a YouTube y buscas un video de algo que tú tienes ahí una noción y seguramente vas a encontrar un video que te dé la razón sobre eso, ¿no? Que tú digas, ay, los carbohidratos son bien malos y te metes a buscar carbohidratos malos y va a haber miles de videos que te van a dar la razón, ¿no? Pero luego de repente agarras otra idea de que el azúcar es el verdadero enemigo y la verdadera droga del siglo actual y entonces buscas videos y es un poco eso que mencionas, ¿no? O sea, hay demasiada sobreestimulación de información, de teorías, de casos personales que son expuestos ahí y para alguien que está investigando eso, pues absorbe todo esto y no necesariamente es cierto, no necesariamente es falso, pero muchas veces puede que no te aplique a ti porque estás hablando con una persona de otro país que tiene una alimentación completamente distinta, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces aquí, aprovechando que este mundo ya es global, ¿no? O sea, tú puedes hablar con un nutriólogo en México que te haga una consulta en línea, como tú y yo estamos hablando el día de hoy, y entonces te dice, aquí está tu dieta, y luego mucha gente se topa con que, oye, es que, ¿dónde consigo queso panela aquí? ¿Dónde consigo salmas? ¿Dónde consigo nopales? Y dices, ah, pues es que el nutriólogo te está dando la dieta que del súper que él maneja allá en México, ¿no? Y aquí, no que no exista, no que no haya, pero lo que decías, ¿no? Muchas veces la lista del súper pues va a cambiar porque no todo está disponible y a la mano. O a lo mejor sí sabes dónde lo venden, pero no te queda cerca y en la semana se te complica ir hasta allá a buscar ciertos ingredientes. Entonces, como que eso se vuelve complicado, ¿no? Claro, sí, tal cual. Mira, en mi caso, yo voy a hablar desde mi caso personal, cuando asesoro aquí, gente aquí en Estados Unidos, como cuando hacemos las sesiones de coaching nutricional y los voy acompañando, realmente yo no les doy una dieta, yo no les digo exactamente qué comer porque es muy individual, es complicado y no nada más aquí, en todos lados, en México sucede lo mismo. Si yo les doy una dieta y les digo, ve y come esto, a lo mejor para mí las almas son lo más delicioso del mundo, pero para esa persona es horrible. Y me dicen, pero ¿por qué me das una tortilla dura? Dame una tortilla normal, ¿no? Entonces, más bien el aprender, ok, esto es esto sería como donde podremos trabajar después de hacer la evaluación que te platico, como de reconocer un poquito dónde están las áreas. A lo mejor yo considero que la fibra no está llegando a la fibra, etcétera. Y entonces yo te propongo esto, se puede obtener de esta forma.
tú cómo lo puedes hacer. Eso es súper importante. Entonces, no hay una regla general, no hay un alimento bueno, ni malo, ni mágico, ni es este y no hay de otra. A veces me preguntan, ¿pero esto puedo o no puedo? Y yo les digo, puedes comer todo, tú puedes comer lo que tú decidas. Lo importante es entender qué debería tener tu alimentación, cómo la estás llevando ahora y cómo hacer para que esa distancia entre cómo debería y cómo es se acorte. ¿No? A veces no es perfecta y no es perfecta todos los días, además, pero que la mayoría de los días, por lo menos, esté bien nutrido. Insisto, al cuerpo no le importa si el maíz que tiene los nutrientes que requiere se lo das en un elote, en una tortilla, en una salma. Al cuerpo le da igual. Lo que necesita son los nutrientes que están dentro de ese vegetal o de cualquier otro vegetal. No sé si más o menos ahí me explico un poco. Sí, 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 digo. El que no lo entienda, pues te puede hacer alguna consulta, te puede encontrar en algún lado. Sí, claro. Me pueden buscar como Nutritionist Yamne en redes sociales y ahí se pueden acercar a mí. Ok, como quiera lo vamos a publicar, pero sí, para las personas que estén interesados en algún tipo de consulta, pues ahí vamos a dejar sus redes sociales. Oye, la otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es tu opinión respecto a los medicamentos existentes por la resistencia a la insulina? O sea, no es de que estés a favor o en contra, sino que me gustaría que explicaras un poquito qué son, cómo funcionan y tú cómo los ves, porque volvemos a lo mismo. Creo que existe una mucha información y pues todos los medicamentos son buenos si llegan a las personas apropiadas, ¿no? Y para el tratamiento apropiado. Pero como que de repente se está sobreutilizando y no todas las personas son candidatas a ese tipo de medicamentos. Claro, ¿te refieres un poco a los medicamentos estos inyectados que Sí, están de moda? pues Ok, inyectados y tomados pero también, ¿no? sí, también hay tomados también. Bueno, pues es todo un tema es todo un tema de conversación. Mira, los medicamentos, como tal, medicamentos, no hablo de suplementos y es muy importante hacer esta diferencia. Los medicamentos tienen pues toda una base científica, ¿no? Tienen toda una investigación, hay muchos estudios, etcétera, etcétera, pero efectivamente se hacen para cierta población, para ciertos pacientes con ciertas características clínicas y con pues con ciertas condiciones y esperando ciertos resultados, ¿no? En el tema del control, por ejemplo, de peso, de resistencia a la insulina y demás, estos medicamentos tienen acción o sea, por ejemplo, el aumento de peso, la diabetes y la obesidad tienen muchos mecanismos en el cuerpo, no solamente como que comí más y subí de peso y ya, hay muchísimos mecanismos desde cerebrales, hay unas hormonas en el intestino, por ejemplo, que produce el intestino que regulan el apetito y a veces puede haber resistencia a estas hormonas y las personas directamente no tienen una buena regulación de apetito y tienen hambre, aunque coman, y no es como que no puedan controlar su apetito, es que tienen hambre, ¿no? Entonces tú imagínate que comes, no se te quita el hambre y te dicen, no, ya no comes, ya comiste mucho. No, es una cosa que no es voluntaria. Entonces, estos medicamentos están hechos para ese tipo de cosas, para ese tipo de condiciones, para ese tipo de características. Eh, pero como absolutamente todos los tratamientos no son magia, no son respuestas rápidas, no es una cosa completa y absolutamente inocua, sí, pueden llegar a tener ciertos efectos secundarios, como como cualquier medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, pues definitivamente es algo que tiene que ser prescrito por un especialista, que es un doctor, y debe tener toda una razón, o sea, debe conocer el antecedente clínico de esta persona también. Hay ciertos antecedentes, incluso heredofamiliares, que hacen a una persona que no sea apta para este tipo de medicamentos por el riesgo que podría tener, ¿no? Entonces, eh, tienen obviamente muchos beneficios, o sea, muchos accionan, funcionan de muchas buenas formas, pueden ser una herramienta muy, muy útil en la persona adecuada, pero no es para nada un mundo
ni la locura, ¿no? Tendemos mucho como que a buscar estas soluciones rápidas y estas respuestas rápidas y a que algo llegue y nos arregle el problema, ¿no? Y aquí estamos hablando de algo que es, como lo decimos desde el inicio, multifactorial, con muchísimos factores alrededor. Entonces, aún incluso las personas que usan estos medicamentos tienen que vigilar su alimentación, tienen que moverse, tienen que ir al doctor. No son soluciones ni rápidas ni mágicas para nadie y no son aptos para todo el mundo. Las únicas personas que pueden decidir si es o no, pues es por supuesto el especialista, el doctor. Ok, no, pues muy bien. Nada más para que sepas ahí un dato que saqué, el 45.6% de los adultos hispanos en los Estados Unidos tiene problemas de obesidad y en el 2020 ningún estado en todo el país tuvo una tasa inferior al 20%. O sea, sí es un tema que constantemente está siendo monitoreado porque pues de aquí se derivan muchos problemas de salud y que después pues no necesariamente el estado, pero pues sí las instituciones de salud tienen que atender, ¿no? Claro, el costo económico pues es muy caro y para las familias también, ¿no? Para las familias porque pues insisto, como es algo que tiene múltiples componentes, hay muchas cosas que tratar, ¿no? A veces empieza la presión, la glucosa, el hígado graso, la resistencia a la insulina, todo, y tienen que ir con el endocrinólogo, con el internista, y medicamentos y suplementos, y, o sea, también pues el costo para y además la funcionalidad, ¿no? También pues todo lo que representa en temas de productividad, de funcionalidad, una persona enferma, pues es caro, es un costo caro. A mí me da de repente como mucha tristeza conocer personas que tienen, por ejemplo, su presión muy alta, su glucosa muy alta y, y, y como que están en una etapa donde podría detenerse, prevenirse o corregirse y me da como un poquito de impotencia el decir es que es sencillo, ¿no? O sea, no es sencillo, claro que no es sencillo, pero quiero decir, son herramientas accesibles porque tú las tienes en tu casa, lo que falta es información, entonces como que me da esa impotencia de como tú lo dijiste, no los deberían enseñar a la escuela. Si estas personas lo supieran, estarían haciendo esto y esa glucosa, esa presión estaría un poquito mejor, ¿no? Sí, pues como, no sé, como que comparo ir al nutriólogo como ir a cuando vas a terapia y te dices, pues la terapia no te va a curar todo, simplemente te va a enseñar cuáles son las herramientas para que tú hagas todo lo que tienes que hacer, ¿no? Exacto, te acompaña nada más. Te acompaña y a veces también en los procesos, por ejemplo, de coaching nutricional, lo que hacemos es como que le pongas nombre y apellido a lo que ya sabes, porque yo les digo, nadie viene conmigo porque no sabe lo que no debe comer. Lo saben perfectamente, lo saben mejor que yo. Es más bien eh, buscar estrategias para construir nuevos hábitos y modificarlos y ponerles nombre y apellido, decirlo en voz alta, esto lo estoy haciendo mal, lo quiero cambiar, ¿por dónde empiezo, no? Y ahí viene otra parte que es la construcción de hábitos. Los hábitos tienen muchos componentes también, o sea, están anclados a nuestro cerebro. Si tú pensamos en cualquier hábito, pues es algo automático que ni siquiera pensamos, ¿no? Lo hacemos porque sí, y ya. Entonces, eso quiere decir que esa acción se hizo mucho tiempo, se ancló en nuestra mente, se relacionó al ambiente. Entonces, cambiar un hábito o construir un hábito nuevo, la buena noticia es que se puede hacer, se cambian, se reconstruyen, se aprenden y se desaprenden. Pero sí, la realidad es que requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren práctica, ¿sabes? No solamente es como, bueno, voy a dejar de comer verduras, listo, empiezo mañana. No, es todo una serie de cosas, así funcionamos los humanos, es una cosa de comportamiento que nos va ayudando a poco a poquito ir, o sea, convertir en esa intención. Seguramente las personas que nos están escuchando, muchos deben estar pensando, yo tengo años intentando dejar el refresco, yo tengo años intentando perder peso, yo tengo años, he hecho todo y nada me funciona, es porque no se ha hecho un trabajo en los hábitos directamente, ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas ahí también que se pueden trabajar. Muy bien, Yavne, pues para ir cerrando,
Algo que te gustaría decir para cerrar este episodio donde creo que hemos aprendido lo que debemos hacer. Yo, por ejemplo, me voy con cosas como tienes que hacer unos hábitos para que tu dieta y tu ejercicio sean algo sostenible, ¿no? Porque cambiar de 0 a 100 de un día para otro difícilmente lo vas a soportar para hacerlo así un largo periodo, ¿no? Muchas veces esos cambios van a ser bien por una semana, pero donde le aflojes poquito vas a perder. Entonces, y es mejor hacer cambios de poco a poco para que se convierta en un hábito, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Pues yo realmente quisiera, lo único decir es como cuando estén ahí de yo quiero mejorar mi salud, quiero cambiar mis hábitos, quiero comer mejor, empecemos por lo básico, ¿no? Un objetivo corto, a corto plazo, pequeñito, un día para empezar, un plan de acción rapidito de voy a hacer esto, así, así, así. Y con lo que dije al principio, algo es mejor que nada. Entonces no esperen a que sea perfecto, sino a que empecemos con algo y una cosa va llevando a la otra. Muy bien. Y repite tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en redes en Facebook y en Instagram como Nutritionist Yamne, que mi nombre es un poco raro, Yamne. Ahí me pueden contactar, cualquier duda, cualquier cosita y también de repente subo pues un poco de información, etcétera, ¿no? Estamos trabajando pues en muchas cosas. Estamos haciendo también a través de una organización en la que estoy colaborando muchos eventos gratuitos, lo cual también está muy padre, ¿no? Prácticamente como de educación. Sí, para que vayan y la busquen ahí en sus redes, ahí está, ahí pones los talleres, ahí los anuncias, pues nada, Yamni, a nosotros nos queda nada más que agradecerte. Seguramente más adelante podemos tener otra plática sobre otro tema que nos puedas instruir y pues agradecerte el que haya estado acá. No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y claro, cuando me inviten, yo encantada de platicar de lo Muchas, que haga falta. muchas gracias, Yamne. Nosotros seguimos con el compromiso de hacer el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @sin verificar podcast. Ahí etiquetamos a los invitados. Soliciten saludos, compartan. El canal de YouTube también está disponible. Todo esto para nosotros seguir creciendo. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos la próxima. Escucha Sin Verificar, un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer.